Estamos en el tercer domingo de Adviento del ciclo C, dedicado al Evangelio de San Lucas. Tomado de la lectura del Evangelio de este domingo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Ya nos comentaba Poli en la bienvenida que la primera lectura está tomada de Sofonías. Este profeta, que vivió a principios del siglo VII antes de Cristo, durante el reinado del rey Josías. Fue un tiempo de profundo renacimiento religioso. Se aplicaron las reformas del bisabuelo de Josías, Ezequías, un gran restaurador del yavismo. Yavismo es el nombre con el que se conoce la religión de Israel, cuando pasa de ser una tradición o una práctica religiosa enoteísta, que creía que su Dios era uno entre muchos, para descubrir que hay un solo Dios y que ese Dios se manifiesta como el que es. La lucha principal de los movimientos, tanto el tiempo de Ezequías como de Josías, era contra las idolatrías, es decir, contra aquellas prácticas que disfrazadas de religión en el fondo ocultaban actitudes egocéntricas, injustas, discriminantes. La lectura de hoy nos presenta un cántico de esperanza que el profeta transmite al pueblo. Si el pueblo se mantiene fiel a la relación cercana con Yahvé, su vida será restituida. Y de ahí tomamos esta hermosa frase: el Señor te ama y se llenará de júbilo por tu causa. Como es también costumbre este tercer domingo de Adviento, en vez de tomar un salmo para el responsorio, tomamos un texto bíblico, en este caso de Isaías, aquel que se le conoce como el profeta del consuelo de Israel. Nos presenta a Dios como nuestro Salvador, nuestra protección, nuestra fuerza. Lo que en realidad sostiene nuestras vidas es precisamente el amor de Dios, que cuando lo acogemos conscientemente, transforma nuestras vidas para bien. Y es este texto de Isaías de donde viene esta frase que muchas veces escuchamos también en liturgia: sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Ya hemos conocido bien a esta comunidad y la relación que Pablo tuvo con ellos, ¿no? Yo creo que viene esa relación porque ahí empezaron las dificultades fuertes a la predicación de Pablo, y esta comunidad siempre estuvo con él. Cuando tuvo que dejar Filipo, irse a Tesalónica, después de ahí a Tesalia, después a Atenas, y en todos lados encontró oposición y dificultades, los filipenses nunca lo abandonaron. En cada una de estas vicisitudes, con sus recursos y en ocasiones con enviados de la comunidad, estuvieron con él. El fragmento de carta que hoy vamos a meditar nos presenta a Pablo invitándolos a mantener la alegría y la esperanza propias de quien se sabe amado por Dios. Esta benevolencia, viene de volere, querer el bien de los demás, ser una persona que siempre busca el bien de quien los rodea, es un atributo de quienes viven en comunión con Dios. Tomado de la carta de Pablo, que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así llegamos al Evangelio de este domingo, Evangelio de Lucas, que nos presenta la figura del precursor de Juan el Bautista desde la perspectiva, desde la pedagogía de Lucas, ¿no? En particular, la lectura de hoy inicia con una serie de recomendaciones. Le preguntan a Juan: ¿qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esa vida que anhelamos, ¿no? Y entonces Juan empieza a dar algunas recomendaciones concretas, lo que en el acompañamiento espiritual llamamos palabras de vida. Es decir, una comunicación que me permita encontrar la dirección hacia la vida. ¿Cómo puedo ir concretando en mi cotidianidad el proyecto de Dios?
La primera recomendación que da Juan es cultivar la compasión, que tengamos todos la capacidad de sentir con el hermano, con la hermana, ver cómo podemos ayudarnos mutuamente, cómo podemos bendecir, recordemos la benevolencia, cómo podemos querer el bien y hacer el bien con los dones que Dios nos ha confiado. La segunda invitación es a no valernos de posiciones de poder para exigir privilegios a costa del bienestar de los demás, de las demás. También invita a una congruencia ética. Habla desde la verdad. No difames, es decir, no pretendas presentarte como superior denigrando falsamente a los demás, abajando a las demás personas. Y finalmente está la invitación a saber encontrar felicidad en lo que tenemos. Esta renuncia a la avaricia, a la búsqueda incansable, movida y amisada por nuestro ego de las falsas seguridades que siempre busca. La segunda parte de la lectura del Evangelio nos presenta a Juan declarando que él no es el Mesías. El Mesías, el ungido, en el fondo el consagrado, cuando llegue, hará que se manifieste claramente qué es lo que mueve los corazones de las personas. Y esto con el símbolo del bieldo, que es una especie como de trinche grande con el que se aventaba el trigo que había sido trillado para separar la paja con el viento del grano propio del trigo, ¿no? Entonces, es un símbolo de separar, de que quede claro quién es benevolente, quién es malevolente, ¿no? Que habita en el corazón de cada persona. A través de eso va a revelar la verdad sobre las falsas prácticas religiosas y nos mostrará el verdadero camino hacia la humanización, que es el camino hacia Dios. Viene para guardar el trigo en el granero, es decir, lo bueno, lo que nutre, y para quemar lo que no nutre, la paja, lo que nos impide acceder a eso que da vida, al grano, al trigo. Termina el relato resaltando que Juan anunciaba al pueblo la buena nueva. Tomado del Evangelio y como lema de nuestra Eucaristía de este domingo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Les comentaba al inicio de la Eucaristía, en este domingo de gaudete, de regocijo, de abrir el corazón para recibir la alegría que solo puede venir de sentirnos amados, amadas por Dios. Otro de los temas fundamentales de las lecturas, empezando por Sofonías, es esta llamada de atención de por dónde está el camino que realmente nos lleva a Dios. Hace un par de domingos, cuando empezábamos el Adviento, les comentaba que es un tiempo se hablaba de purificación, pero que en el fondo es de simplificación. Soltar todas aquellas cosas que nos distraen, que nos impiden dedicarle tiempo de calidad a acoger la manera como Dios se nos entrega con su amor, demostrándonos lo que valemos para Él, el sentido que nuestra existencia tiene para Él, para su corazón, y ahí entrar a la vida plena, entrar pues hay muchas maneras de explicarlo, se habla de la herencia, de nuestra heredad, finalmente llegar a nuestra casa, a la plenitud de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Me gusta decir que tenemos la vida para eso. Tenemos esta vida en este mundo para descubrir ese camino que nos lleve a habitar, a entrar a aquello que Dios ha preparado para nosotras y nosotros. Esta heredad, esta herencia de la que hablan las Sagradas Escrituras, también se describe como una morada, como una casa. Para los seres humanos, la casa pues, es el lugar de protección, es el lugar donde se desarrollan las relaciones familiares, donde te sientes en la intimidad propia del espacio que cobija a una comunión, a una comunidad. Y a eso nos invita Dios. Les decía que el profeta Sofonías está en esta línea de la invitación
la invitación que Dios nos hace al regreso a la verdadera religión, subrayando que la religión no la vamos a encontrar en toda esta serie de prácticas o de rituales externos que no tocan el corazón, que no transforman el corazón. Rituales externos, y ahí está la magia, están muchísimas de estas pretensiones de los egos humanos de poder controlar a la trascendencia, de poder controlar al Dios vivo, ¿no? Si yo hago estas prácticas mágicas, una serie de palabras o una serie de rituales, yo voy a hacer que Dios haga tal cosa, ¿no? La magia también se puede colar en nuestras prácticas cristianas también. Y aquí la invitación es que no caigamos en esa tentación, porque finalmente termina alimentando a nuestro ego, que se sigue creyendo el que controla todo el mundo y toda la realidad. Lo que nos salva y que lo que nos permite finalmente llegar a nuestra edad, llegar a la casa, a la morada, ese lugar donde Dios nos espera con los brazos abiertos para vivir en comunión con Él, implica entrar al silencio de nuestro corazón, tener cuidado de dejar fuera las distracciones del mundo con su estridencia, ¿no? El mundo es estridente, es ruidoso. Los comerciales, la estridencia no solamente tiene que ver con el sonido, es también con la demanda de atención a través de otros medios. Ya sabemos, por ejemplo, está súper estudiado la manera como neurológicamente están programadas las redes sociales, ¿no? Para captar tu atención y mantenerte enganchado, ¿no? Dándole a una imagen y otra imagen y otra imagen, una oferta y otra oferta y otra oferta. Esa también es estridencia. Las noticias permanentes son estridencia, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos reclamos de tu atención, llamadas de atención para que estés vinculado, vinculada a estas situaciones que están sobre todo relacionadas con el dinamismo propio del ego, que cree que su felicidad está en obtener posesiones o ganar poder o que se le reconozca su imagen, ¿no? Ya sabemos que todas esas son narcóticos que en el fondo están pretendiendo acallar el vacío del corazón humano cuando no ha encontrado el amor pleno. El amor pleno, el amor verdadero, el amor que da vida, este amor con el que Dios nos espera en esa morada, en esa casa, en esa realidad de su abrazo eterno con nosotras y nosotros, tiene un lenguaje muy sutil. Realmente ese amor por naturaleza, vuelvo a decir, nunca por capricho, es por naturaleza. Es un amor que solamente se puede ofrecer y se ofrece de una manera muy delicada porque es delicado. Dios no nos lleva a a amarlo a cachetadas. Ese Dios no existe. Esa es proyección de nuestro ego que sí te exige, que sí te maltrata de esa manera. Pero por otro lado, el camino hacia Dios tiene esa, ¿cómo le podríamos decir? Esa dificultad hasta cierto punto porque compite con un mundo estridente, con un mundo ruidoso. Y nadie puede tomar la decisión por ti o por mí de que nos acerquemos y prestemos atención a ese mensaje sutil, delicado, en el fondo profundamente cariñoso de Dios. Para eso tenemos que encontrar momentos de soledad, de silencio, sobre todo abrir nuestra percepción, nuestros sentidos a todo lo que Dios ha preparado para ti. Por eso, en primer lugar, la naturaleza es una gran maestra. Cuando vamos a la naturaleza, cuando la contemplas, no tienes que ir muy lejos con levantar la vista, ver el cielo, ver las estrellas, ver la vida, el dinamismo de la vida, contemplar una planta, un animalito, un pájaro, lo que sea, contemplarlo, dejar que la comunicación, es decir, la intención que habita en eso que ha salido de las manos de Dios, toque tu conciencia y la sane. Claro, tienes que tener esta actitud de escucha.
Porque puedes estar en la naturaleza, pero si como pasa a veces que vemos a las personas que van de día de campo, van de excursión y llevan la música a todo volumen y bueno, pues ahí no van a oír nada. Están metidos, metidas en la estridencia del mundo. Cuando damos ese paso y cuando vamos ejercitando nuestra capacidad de escucha, que es el fondo de toda verdadera religión. Recordemos que religión implica religación, unirnos, entrar en comunión con la fuente de todo, que es este Dios, que es amor y que amándonos nos crea, nos salva, nos sana y finalmente nos capacita para la vida plena en su abrazo eterno. Tenemos que recorrer ese camino, tenemos que aprender su lenguaje. Y el lenguaje de Dios tiene mucho que ver con ese silencio, soledad y silencio. Ayer recordábamos a San Juan de la Cruz, fue su fiesta, su memoria litúrgica, y hay una frase de San Juan de la Cruz que me encanta, es uno de sus dichos de amor y dice, lo estoy parafraseando porque soy malo para aprenderme las cosas tal cual de memoria, pero el mensaje es el siguiente. Una sola palabra ha hablado Dios, una sola palabra ha hablado el Padre y es su Hijo, es decir, Jesús, el Señor. Es la única comunicación del Dios vivo. Y luego dice San Juan de la Cruz, y esa palabra la habló en silencio. Esa palabra, ese amor de Dios, se comunica así, en lo pequeño, en lo que transmite la profundidad del misterio del amor. Por eso entra en este mundo, en la realidad tal vez más frágil, ya lo comentábamos hace algunos días, de un recién nacido. Hay pocas cosas tan frágiles como un recién nacido humano. Porque algunos otros animalitos ya a las 2 horas se paran, ya medio pueden ver qué hacen por su vida. El ser humano no. Pero en ese misterio, en esa fragilidad, si tú la contemplas, si tú acallas el ruido, la estridencia del mundo y dejas que te hable, te evoca, te invoca, hace que se haga presente a tu conciencia esa posibilidad de amar, esa posibilidad de entrar al reino de Dios, que es amor, a la dimensión de Dios, que es amor gratuito, amor que se entrega, amor que transforma las vidas. Quienes viven de acuerdo a esto, quienes han descubierto esta realidad y se dejan llenar del amor de Dios, de manera natural lo comparten. Son lo que describe Pablo en la carta a los filipenses, son personas benevolentes cuya voluntad es hacer el bien, es ser benevolentes. Están de manera natural, no fingida, ni tampoco compulsiva. De manera natural aman, ayudan, tienen ese sexto sentido, ¿no? Cuando alguien necesita y quiere ser ayudado, lo ayudan. Cuando alguien no quiere ser ayudado, toman distancia. Realmente son benevolentes, ¿no? En este tercer domingo, domingo del regocijo, domingo de la alegría, la gran invitación es a que demos un paso más hacia este encuentro con el amor que nos transforma. El centro de nuestra celebración de Navidad. El Dios que se te comunica en un bebito que va a ser puesto en tus brazos. Empieza a adentrarte en ese mundo. Empieza a tomar distancia de los ruidos y estridencias que te impiden entrar en contacto con esa comunicación definitiva de Dios. Pidámosle la gracia de poder adentrarnos en el silencio, en este lenguaje de Dios, a través del cual podemos acoger la vida renovada que nos ofrece. Que así sea. Sigamos aprovechando este tiempo de Adviento para simplificar nuestras vidas, hacerlas más sencillas, menos ruidosas, menos estridentes,
tener cuando menos un ratito al día, un ratito. Separa media hora, una hora, para estar en silencio, en tu corazón, acogiendo a este niño que viene a ponerse en tus manos, a entregarse en tus manos. Deja que ese misterio te abra la puerta al reino de Dios, a este lugar donde la vida se vive a plenitud desde el encuentro mutuo. Vamos aprendiendo a vivir en la familia de Dios, que es nuestra familia. Que tengan una semana de muchas bendiciones y preparación para la Navidad que se acerca. Dios contigo.